El miedo es una emoción que desgasta mucho, genera limitaciones de diversos tipos y llega a afectar drásticamente la calidad de vida de las personas. Como toda emoción, es controlado por el subconsciente. Así que solo entendiendo los mecanismos de nuestra mente subconsciente podemos realmente aspirar a adquirir un profundo y estable sentimiento de seguridad. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Continuamos con los panoramas de diferentes temas para que tengas una idea global de cada una de estas áreas. En el audio 0015 ya te di un panorama de todo lo que es el proceso de la autoestima, la investigación que realicé de autoestima y te compartí algunas ideas importantes sobre esta área tan trascendente. En el audio 0016 hablé de la gestación, de la etapa de la gestación y cómo nos da posibilidades extraordinarias para apoyar el desarrollo de bebés desde esa etapa temprana. En este audio voy a hablarte de una emoción específicamente que es el miedo. Podríamos hablar de un área que son las emociones, pero hay varias emociones que considero muy importantes entender desde la mecánica del subconsciente, por eso yo cada una de estas emociones la veo separada como un área en sí, y una de ellas es el miedo. El miedo es una emoción muy común en el ser humano debido a la manera como funciona nuestro sistema nervioso y nuestro subconsciente, y es una emoción muy fuerte debido a sus raíces evolutivas profundas que vienen desde hace millones de años. Así que por eso tiene particularidades muy interesantes esta emoción del miedo. Voy a darte un panorama y una vez más iré señalando varios puntos en orden. Número 1, importancia del área, importancia de los miedos. Bueno, pues el miedo es muy importante entenderlo porque desgasta mucho a las personas. Cuando una persona tiene miedo, experimenta miedo, tiene mucho desgaste emocional día tras día cuando experimenta esta emoción. Además, afecta drásticamente la calidad de vida de las personas. Vivir con miedos es muy terrible. Se pierde la oportunidad de vivir plenamente muchos momentos cuando experimentamos miedo. Y además genera muchas limitaciones de distintos tipos. Cuando tenemos miedo, dejamos de hacer cosas, tomamos malas decisiones, evitamos ciertas experiencias, limita de muchas maneras la vida del ser humano. Y debido a la manera como funciona nuestro subconsciente, es muy común que la mayoría de las personas llegan a adquirir alguno o varios miedos intensos de intensidad considerable a lo largo de su vida y toda una gama de miedos menores o inseguridades en varios aspectos. Es algo muy común por la manera como funciona todo lo que es nuestro sistema nervioso y en particular todo lo que es el conjunto de capacidades y funciones que yo englobo dentro de lo que es la mente subconsciente. Por eso es muy importante comprender esta área desde la perspectiva del subconsciente. Difícilmente podemos entender en realidad los miedos si no tenemos las bases del subconsciente. Y para poder desarrollar una mayor seguridad como personas, una mayor estabilidad emocional en este tema, es importante entender los miedos y entonces entenderlos desde el funcionamiento del subconsciente. Por otro lado, para quienes se convierten en papás o mamás, es muy crucial entender este tema del miedo para poder ayudar a sus hijos e hijas a desarrollarse con una sólida seguridad desde la etapa de la gestación o desde sus primeros meses y años, de tal manera que crezcan como niños, niñas seguros y seguras que más adelante puedan ser adolescentes jóvenes seguros y seguras.
Número 2, mundo actual. ¿Cómo veo el mundo actual? Bueno, el miedo siempre ha existido. Es parte de las emociones básicas del ser humano y tiene que ver con raíces evolutivas. Si nosotros pensamos en la evolución del ser humano desde hace millones de años, siempre ha estado ahí el miedo, porque fue un mecanismo para la preservación de la especie humana, así como también para muchas otras especies, ya que el miedo pues, es un mecanismo para huir de ciertos peligros y siempre ha estado ahí como parte de nuestras raíces. Sin embargo, en la actualidad tiene otras características, porque los peligros que había durante millones de años han cambiado, han desaparecido y ahora hay otros riesgos y otras situaciones que nuestro sistema nervioso y nuestro subconsciente interpreta como peligros bajo la óptica del miedo, bajo la programación del miedo. Entonces, en la actualidad es muy diferente lo que representa esta reacción de miedo a lo que representó en la antigüedad. Actualmente, uno de los aspectos que yo veo muy marcados en el tema del miedo es que debido a tanta información que tenemos a través del Internet y de los medios de comunicación, incluso a través de todo lo que las personas utilizan como elementos recreativos, ver películas, jugar con videojuegos, está inmerso el miedo en todos estos entornos. Las personas que tienen miedos investigan, buscan información en Internet y normalmente encuentran información que les acrecenta sus temores. Trátese de miedos a las enfermedades, de miedos que tienen que ver con la inseguridad, de miedos que tienen que ver con algún área de su vida. Normalmente hay mucha información y esa información, independientemente de que sea veraz o sea información sin fundamentos, nutre los miedos de las personas. Hay personas que tienen miedos, por ejemplo, a aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con ideas del fin del mundo, y entonces buscan información, encuentran videos y encuentran contenidos que les nutren más ese tipo de miedo. Entonces, en la actualidad hay un gran problema en que las personas fácilmente acrecentan sus miedos debido a la información relacionada con esos miedos. Por otro lado, la respuesta natural del miedo a lo largo de la evolución fue huir o paralizarnos, y en la actualidad la mayoría de situaciones que enfrentamos y que pueden representar algún tipo de miedo no nos es útil ni huir ni paralizarnos, y por eso es una emoción que genera muchas consecuencias inadecuadas en nuestra vida, porque ya no es un mecanismo que sea útil de acuerdo a cómo funcionó durante millones de años. Entonces, en el mundo actual hay una gran problemática personal con respecto a los miedos, y también otros aspectos que yo veo muy drásticos en el mundo actual es que esto se presenta a todos niveles de edades. Desde los bebés, que ya por el entorno en el que viven hay situaciones que activan el miedo en bebés, incluso desde la etapa de la gestación, y luego niños pequeños y que van creciendo y que conforme van pasando durante la etapa de la infancia, adolescencia, juventud más adelante, en todas esas etapas hay factores que llevan a experimentar miedo y a que la gente viva con miedo. Y como ya he dicho, pues esto es muy desgastante y limita mucho, trae muchas consecuencias. Eso es lo que yo observo en la actualidad. Número 3, ¿cómo identifiqué esta necesidad? Bueno, cuando yo comencé a entender la mecánica del subconsciente en 1993, fui entendiendo y fui observando todas mis emociones, y claramente pues yo identifiqué que yo tenía unos miedos muy fuertes. Recordarás que en el audio 007, hablando de las asociaciones, de esta característica del subconsciente que funciona bajo asociaciones, ahí compartí 2 experiencias de mi vida que tenían que ver con asociaciones y con miedos. Una de ellas es una situación que yo viví en 1988 de un asalto entre 4 sujetos que me golpearon, y que yo en esa experiencia experimenté tanto miedo que a raíz de esa experiencia
se quedó una programación en mi subconsciente que durante los siguientes 10 años fue muy desgastante. Viví con un terror espantoso durante 10 años. Ya conté un poco de esto en el audio 007. Entonces, todo eso comenzó en 1988 a raíz de ese suceso. En 1993, 5 años después, cuando yo comencé a investigar, a entender poco a poco la mecánica del subconsciente, fui entendiendo que todas estas emociones tienen que ver con programaciones y pues entendí claramente que había una programación que había surgido en ese año, en 1988, con esta situación del asalto. Poco a poco fui entendiendo más la mecánica del subconsciente. Entre el 95 y 96 ya te conté en el audio 0015 que cuando hablé de autoestima, te conté que entre 95 y 96 hice una primera fase de la investigación de autoestima y ahí fui entendiendo también que hay distintos tipos de miedos que en general los podemos englobar en dos grupos: los miedos específicos, como el miedo que yo tenía a los robos, a asaltos de ese tipo, miedos que puede tener una persona a algún animal, algún insecto, miedo a la oscuridad. Entonces hay miedos específicos. Pero por otro lado, hay miedos que vienen de nuestro sentimiento de no valer lo suficiente, que son los miedos sociales: el miedo al rechazo, el miedo a la crítica, el miedo a lo que piensen los demás de nosotros, el miedo a perder cierta imagen entre los demás. Entonces, en esos años fui entendiendo mejor los miedos y pude ver con más claridad que yo no nada más traía yo ese miedo tan fuerte a los robos, asaltos, debido a esa experiencia que había tenido, sino que debido a toda esa carencia de sentimiento de valor, por todas esas necesidades no cubiertas, por todo ese vacío emocional que traía desde mi infancia en el área de autoestima, pues también traía yo muchas inseguridades, miedos que comencé a entender y que habían estado presentes a lo largo de toda mi vida. Entonces, todo esto me llevó a entender que yo necesitaba hacer un cambio en el área de los miedos. Necesitaba yo entender la mecánica del subconsciente para saber cómo reprogramar esos miedos, tanto miedos específicos como el miedo principal específico que yo tenía, ese miedo a los robos y asaltos, como miedos sociales, que ya identificaba yo varios miedos en distintas magnitudes y en distintos contextos relacionados con la autoestima. Número 4. ¿Cuál fue mi objetivo personal? Bueno, pues en esos años, ya por ahí de 1996, ya al entender yo pues que esta naturaleza de los miedos, digamos, en base al funcionamiento del subconsciente, mi objetivo fue que yo quería llegar a comprender perfectamente la mecánica del miedo. Ya entendía que tenía que ver necesariamente con el funcionamiento del subconsciente. Ya iba yo poco a poco entendiendo mejor la mecánica del subconsciente en esos años, y yo me tracé como un objetivo llegar a comprender con toda claridad, con absoluta claridad, la mecánica del miedo. Junto con eso, mi objetivo era encontrar si existía o desarrollar un método que fuera muy efectivo, que fuera altamente efectivo para reprogramar cualquier miedo de cualquier persona, abarcando, incluyendo los miedos más intensos, como el miedo que yo tenía a los robos. Entonces, mi objetivo era encontrar algún método que ya estuviera alguien aplicando, y si no lo encontraba, desarrollar o inventar yo, crear un método que se pudiera aplicar a cualquier tipo de miedo y que pudiera erradicar hasta cualquier miedo sin importar su intensidad. Y obviamente yo ya entendía, y así tenía que ser, que tenía que estar basado en el funcionamiento del subconsciente, en las características del funcionamiento del subconsciente. Así que ese fue mi objetivo personal por esos años de 1996. Número 5, investigación. Bueno, pues en ese año 1996 empecé yo a investigar sobre el tema de los miedos. Como ya he hablado en otras investigaciones, en esos años que todavía no estaba disponible en Internet, pues yo empecé a buscar en libros. Busqué todos los libros que pudiera encontrar donde de manera directa, o ya fuera que hablaran específicamente del tema de los miedos o de otras emociones donde incluyeran el miedo. Y lo fui haciendo paralelo a la investigación que estaba haciendo en 1996 en el área de autoestima. En 1997 hice un primer grupo piloto. Junté a un grupo de jóvenes y adultos
para participar en una investigación. En ese momento yo todavía no tenía un método, no había encontrado un método que fuera práctico para reprogramar miedos. Ya de lo que había encontrado en distintas fuentes de información, había descartado muchos métodos que traían esas fuentes de información y que yo claramente veía que no eran prácticos o no eran efectivos o no se podían aplicar a todo tipo de miedos o simplemente no generaban un cambio en las emociones en relación con el miedo. Entonces, en esa etapa de la investigación, en 1997, con este grupo piloto, principalmente el objetivo fue entender mejor los miedos. Entonces, con este grupo, que fue una etapa de medio año, pues analizábamos los miedos de cada persona compartía sus miedos, de dónde veía que habían surgido esos miedos, qué tan intensos, cómo les estaban afectando en su vida, qué consecuencias estaban teniendo en su vida. Entonces eso me permitió a mí entender la magnitud del miedo, la intensidad de los miedos de las personas. Muchas de esas personas tenían miedos muy fuertes que ni las personas más cercanas sabían. Entonces me di cuenta cómo tendemos a ocultar nuestros miedos y bueno, fue una etapa muy importante de la investigación que me permitió entender mucho sobre los miedos. Y en esa etapa, los métodos que utilicé o que puse a este grupo de personas a que practicaran, utilizaran para ver qué tan efectivos podían ser, pues eran métodos con los que yo ya venía trabajando desde los últimos años, como afirmaciones, oraciones científicas estructuradas, visualización, otros métodos. Pero en esa etapa de la investigación me di cuenta de que no eran suficientes estos métodos cuando hay miedos muy fuertes. Eran métodos que podían ayudar bastante en miedos o inseguridades más leves, pero ya en los miedos más fuertes estaban muy limitados sus métodos. Así que después de esa etapa de la investigación en 1997, yo seguí de manera personal analizando el tema del miedo, buscando más información, pensando, analizando lo que ya conocía del subconsciente y por ahí a principios de 1998 se me ocurrió un método que resultó muy, muy efectivo. Ya también mencioné eso en el audio 007 cuando hablé de las asociaciones, que inventé un método que simplemente le llamé eliminación de miedos y que resultó un método muy efectivo porque era un ejercicio de 3 minutos basado en las características del subconsciente, en los 6 elementos que tú ya conoces: deseo, imágenes, palabras. Sobre todo utiliza este método imágenes, emociones, creencias y repetición. Y con ese método, aplicándolo varias veces al día, 4, 5, 6 veces, no recuerdo, en ese tiempo, en 1998, empecé a ver luego en las siguientes semanas una disminución de la intensidad del miedo y en un periodo de alrededor de 3 meses aproximadamente que estuve aplicando ese método, erradiqué completamente ese miedo, que era el miedo más fuerte que tenía yo identificado, el miedo a los robos. Entonces, ya más adelante te enseñaré y te compartiré este método, pero en esta parte que hablo de la investigación, eso fue a donde yo llegué después de analizar durante todo ese tiempo la mecánica del miedo y después de entender cada vez mejor la mecánica del miedo al mismo tiempo que iba entendiendo cada vez mejor el funcionamiento del subconsciente. Número 6, trabajo personal. Entonces ya en mi trabajo personal, una vez que inventé ese método, pues lo practiqué con constancia y en unos cuantos meses pude erradicar y desaparecer ese miedo. Y después de 10 años de que había vivido con ese terror, por fin desapareció ese miedo y de manera ya automática mi subconsciente empezó a generar otro tipo de emociones y pude yo liberarme de esa carga, de todas las limitaciones que me generaba ese miedo tan intenso, todo el desgaste que me generaba, toda la plenitud que me quitaba tantos momentos tan recurrentes día tras día tras día con ese miedo. Número 7, características del subconsciente. Es interesantísimo porque a través de esa investigación de los miedos y una vez que inventé ese método
y estuve reprogramando mis miedos, toda esa experiencia de los miedos, como ya he hablado en otras áreas, cada vez que yo fui haciendo una investigación en algún área relacionada, fui entendiendo mucho mejor el funcionamiento del subconsciente y a la vez, mientras yo más iba entendiendo el funcionamiento del subconsciente, también más se enriquecían las investigaciones que yo hacía en cualquier área. Por ejemplo, en este tema de los miedos, podemos ver que todas las características del subconsciente son muy, pero muy relevantes. ¿Esto qué nos dice? Que de verdad necesitamos conocer el funcionamiento básico del subconsciente si queremos entender un aspecto del ser humano como son los miedos. Las 8 características principales del subconsciente, las ocho características de las características principales que ya te he explicado del funcionamiento del subconsciente, todas tienen que ver mucho, pero mucho con el miedo. Característica número 1, programar y reprogramar. ¿Podemos programar y reprogramar? Sí, podemos programar a un bebé desde la gestación, desde sus primeros meses y años de vida, para que tenga una extraordinaria seguridad en sí mismo, en sí misma. Eso ya lo hablé en el audio, en el audio anterior, 0016, donde hablé de la gestación. Y nosotros ya en un adolescente, joven, adulto, podemos reprogramar cualquier miedo. Reprogramar para que ya de manera automática el subconsciente genere otra emoción. Ya de manera automática también ya expliqué todo esto de los programas. Bueno, número 2, la característica número 2 del subconsciente, de que no requiere desarrollo, de que está funcionando desde la gestación, pues también ya enfaticé eso en el audio anterior, que cuando una mujer embarazada está experimentando permanentemente miedo, entonces esa bebé se programa para ser un niño o una niña que fácilmente va a experimentar inseguridades y miedos. Entonces desde ahí ya hay una influencia determinante en un bebé en la etapa de la gestación si la mamá experimenta miedo. Entonces ahí tiene mucho que ver esta característica número 2 del subconsciente, que no requiere desarrollo. Característica número 3 del subconsciente, que el subconsciente trabaja las 24 horas. Bueno, pues tiene que ver con el hecho de que aún cuando estamos durmiendo, ahí se presentan los miedos en las pesadillas. Es muy común que cuando tenemos algún miedo muy fuerte, se presenta de manera recurrente al estar dormidos en lo que son las pesadillas. Yo ya he contado que cuando tenía yo este miedo a los robos, asaltos y derivados de esa situación que viví, durante esos 10 años, muy frecuentemente yo tenía pesadillas. Una vez que reprogramé con ese método, reprogramé mi subconsciente, desaparecieron para siempre esas pesadillas. Número 4, de las características del subconsciente, registro permanente. Tiene que ver totalmente con el miedo, porque nosotros podemos tener una experiencia que genera la programación del miedo en algún momento de nuestra vida y pueden pasar 5, 10, 15, 20 años, 30, 50 años y vamos a seguir experimentando ese miedo por esta característica del subconsciente de su registro permanente. Número 5, del subconsciente, control principal. Cuando expliqué esta característica del subconsciente, del control principal, también ahí puse como ejemplo, un ejemplo en relación con los miedos, y ahí hablé de las intensidades que podemos experimentar en distintas emociones, y pues el miedo claramente es una emoción que podemos experimentar en distintos niveles de intensidad y que lo controla el subconsciente. Número 6, asociaciones y generalizaciones, pues también tiene mucho que ver con el miedo, porque precisamente los miedos, sobre todo los miedos específicos, son asociaciones que se han creado con alguna experiencia fuerte, traumática, y que se queda ahí una asociación en el subconsciente y que luego se generaliza y por eso son más, desgastan más los miedos. Número 7, característica del subconsciente, de la conexión subconsciente, también tiene mucho que ver con el subconsciente, porque muchas mamás, también papás, pero suele ser un poco más común en las mamás por la conexión que tienen con los hijos, la conexión emocional, al preocuparse por sus hijos, al tener miedo de que les suceda algo a los hijos, de que se enfermen, de que alguien se aproveche de ellos, de que les vaya mal en un examen, etc. Entonces, sin darse cuenta, están también influyendo en esos resultados, en que se presenten esas situaciones en los hijos. Entonces, a través de la conexión subconsciente hay una activación de situaciones, hay una influencia entre las personas
por el tema del miedo. Número 8, capacidad de atraer y repeler. También tiene mucho que ver con el miedo porque a lo largo de todos estos años he podido yo ver con mucha claridad que cuanto más miedo tiene una persona a algún tipo de situación, más fácilmente la atrae. Una persona que tiene miedo a enfermarse, más fácilmente atrae enfermedades. Una persona que tiene miedo a accidentarse, más fácilmente se accidenta. Una persona que tiene miedo a que se le olvide todo en una evaluación, en un examen, en una presentación, más fácilmente se le olvida todo. Entonces, la capacidad del miedo, el miedo activa la capacidad del subconsciente para atraer o repeler situaciones. Entonces, como puedes ver, prácticamente todas las características básicas del funcionamiento del subconsciente tienen mucho que ver con el miedo. Por eso necesitamos tener un conocimiento básico del subconsciente para entender bien la mecánica del miedo y también para poder hacer cambios, para reprogramar miedos o para ayudar a otras personas, por ejemplo, a bebés en gestación o a bebés desde sus primeras etapas, niños, niñas, a desarrollar o a crecer con seguridad. Número 8. En este número 8 hablo siempre de las limitaciones, cuando nos limitamos a nuestras capacidades conscientes racionales. Pues en este tema de los miedos, cuando nos limitamos simplemente a la mente consciente y racional, a la mente racional, resulta que estamos muy limitados ante las situaciones de miedo. Los métodos que en cualquier terapia están basados en métodos cognitivos, racionales, conductuales, nada más, para tratar de superar ciertos miedos, resultan muy limitantes, a veces resultan muy poco efectivos, a veces resultan muy largo el tiempo que se tiene que dedicar para ayudar a una persona con miedos y en muchos casos algún método que se aplica a cierto tipo de miedo no se aplica a otros miedos. Entonces todo esto hace que esos métodos resulten muy limitados para ayudar a personas que tienen problemas severos de miedos. También, por ejemplo, en la educación familiar, muchas veces los papás, las mamás quieren fomentar la seguridad en sus hijos y para eso pues se limitan a intentarlo desde enfoques racionales, dando explicaciones a los hijos, a las hijas, de por qué no deben de tener miedo, por qué no hay un peligro real ante ciertas situaciones donde un niño, una niña experimenta miedo, pero de esa manera, a través de esos razonamientos, pues no se logra erradicar un miedo en un niño o una niña. Entonces, cuando estamos limitados simplemente a las capacidades conscientes, a las capacidades racionales cognitivas del ser humano, entonces estamos muy, muy limitados para actuar realmente y generar cambios en una emoción como es el miedo, ya sea en nosotros mismos o en otra persona. En el número 9, normalmente hablo aquí de las comparaciones que ya he dado. Aquí, en la comparación que pongo siempre las dos cabezas. Tenemos dos cabezas, la cabeza consciente y la cabeza subconsciente. La cabeza subconsciente es la que controla el miedo, es la que activa el miedo, es la que dispara el miedo. Así que si los métodos que tenemos, racionales, cognitivos, van a dar a la cabeza consciente, pues no sirven de nada, porque la cabeza consciente no tiene la capacidad para desactivar los miedos. Por eso los procesos racionales y mentales que una persona puede hacerse a sí misma o que otra persona le quiere ayudar a alguien para que no experimente cierto miedo, cierta inseguridad bajo razonamientos racionales, pues no es la solución, porque eso va a esa cabeza consciente cuando el problema está en la cabeza subconsciente. Entonces, por eso es muy importante entender estas dos cabezas y las funciones que tiene cada una de ellas. Número 10, importancia de tener bases subconscientes y posibilidades que nos brinda. Pues como ya mencioné que el subconsciente, todas las características principales del subconsciente tienen que ver con los miedos, pues necesitamos tener bases del subconsciente, entender esas características para entender y poder aplicar un método basado en el subconsciente y poder reprogramar nuestros miedos, nuestras inseguridades o ayudarle a otras personas a desarrollar seguridad. Por ejemplo, para poder ayudarle a un bebé desde la etapa de la gestación a que crezca y se desarrolle con seguridad, podemos hacerlo muy bien
pero para ello necesitamos tener las bases del subconsciente, conocer las características básicas del subconsciente. Si no, alguna persona que no tenga idea de cómo funciona el subconsciente, pues su conclusión es que no se puede hacer nada con un bebé en la gestación, cuando en realidad podemos hacer muchísimo, por ejemplo, en este tema de la seguridad, para que un bebé, desde antes de nacer, una bebé ya traigan raíces sólidas en su seguridad. Bien, así que el conocer la mecánica del subconsciente y sus características nos da enormes posibilidades y nos da las verdaderas posibilidades reales en este tema de los miedos. Trátese de personas ya como adolescentes, jóvenes, adultos, o en niños o incluso en bebés en la etapa de la gestación. Número 11, ¿algún caso o ejemplo para compartir? Bueno, en este momento nada más hago referencia a los 2 casos que ya te compartí en el audio 0007, donde hablé de las asociaciones y donde por un lado compartí la experiencia de un miedo muy fuerte con el que yo crecí por el miedo que yo tenía a pedirle dinero a mi papá, y que más adelante, cuando yo crecí y empecé a impartir clases de matemáticas, me atacaba el miedo a cobrar mi trabajo porque tenía ya esa asociación establecida en mi subconsciente. Entonces ahí te puse este ejemplo, y también ahí hablé de esta situación que viví del asalto y cómo se derivó de ahí toda esta situación de miedo, de terror durante los siguientes 10 años. Número 12, relación con otras áreas. ¿Con qué áreas está totalmente relacionado este tema de los miedos? Bueno, pues con el área de autoestima, hablando de los miedos sociales, con el área de gestación y embarazo, que ya expliqué en el audio anterior 0016, con el área de desarrollo infantil. Ya en otro audio hablaré de un panorama general de toda la investigación que hice en desarrollo infantil, pero obviamente el tema de los miedos es crucial en el tema en el desarrollo infantil, porque pues lo ideal sería que pudiéramos ayudarle a todo niño, toda niña, a que conforme va creciendo en esos primeros años de vida, crezca con una sólida seguridad en sí mismo, en sí misma. Entonces eso forma parte, o debería formar parte de un programa, de un buen programa de desarrollo infantil, pero solo puede hacerse si conocemos las bases del funcionamiento del subconsciente. También el miedo está relacionado con el estrés, que ya hablaré más adelante. Está relacionado con el área de dinero y riqueza, porque interviene mucho el tema de las emociones en todo lo que tiene que ver con el dinero y la riqueza, y en particular el tema del miedo tiene mucho que ver en la actualidad con el dinero y la riqueza. Ya entraré más adelante en ese tema. Tiene que ver también con el área de aprendizaje. Muchas personas que tienen algún tipo de miedo en relación con el aprendizaje, se bloquea su capacidad para aprender, para recordar, para comprender. Entonces el miedo bloquea capacidades intelectuales de manera a veces muy drástica, cuando una persona trae experiencias que le han llevado a experimentar miedo en relación con el aprendizaje o con algunas actividades de aprendizaje. En la salud también el miedo tiene mucho que ver con la salud. Muchas personas viven con miedo a las enfermedades, a algún tipo de padecimientos, a veces a enfermedades muy específicas, a veces de manera general, y todo eso también desgasta mucho y también favorece, como ya he hablado, de la capacidad del subconsciente que se activa por medio de los miedos. Una persona con miedo a enfermarse más fácilmente también adquiere o desarrolla o se favorecen las enfermedades. Entonces está muy ligado con el tema de la salud, este aspecto de los miedos. En la sexualidad lo mismo sucede. En la sexualidad también el tema del miedo puede repercutir drásticamente en la dificultad para que una persona pueda vivir saludablemente su sexualidad. Y en el tema de pareja, por ejemplo, también llega a jugar un papel muy fuerte distintos tipos de miedos en una relación interpersonal de pareja. Así que el miedo, esta área del miedo, se relaciona a su vez con muchas otras áreas dentro de todo este entorno del funcionamiento del subconsciente. Número 13. Algunas conclusiones importantes en este momento del área de los miedos, que ya más adelante entraré con detalle en toda esta área. Bueno, una conclusión es que el miedo es una emoción muy común en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas
llegamos en algún momento en la vida a tener experiencias que nos llevan a experimentar miedos fuertes, pero sucede que aprendemos a ocultarlos. Por eso de repente no vemos, no somos conscientes o creemos que las personas que nos rodean viven sin miedos, porque se desarrolla esa, digamos, habilidad, capacidad, tendencia de ocultar nuestros miedos, pero es muy común en la mayoría de las personas. Otra conclusión importante es que, por desgracia, por la forma en que funciona el subconsciente, cuando se adquieren miedos fuertes, pues llegan a estar ahí limitando toda la vida. No desaparecen, entonces tienen consecuencias toda la vida. Otra conclusión importante es que en la actualidad el exceso o la enorme cantidad de información a la que estamos expuestos por medio de la tecnología acrecenta y nutre los miedos de las personas. Otra conclusión es que en esencia la emoción del miedo es una sola emoción, solo que en cada persona se van generando asociaciones diferentes. Por ejemplo, la persona que tiene mucho miedo a algún animal, esa emoción de miedo es la misma emoción que la persona que tiene mucho miedo, por ejemplo, a la oscuridad. Solo que cada una tuvo algún tipo de experiencias que llevaron a que en su subconsciente se asociara el miedo con detonadores diferentes. En un caso un animal, en otro caso la oscuridad, pero la emoción es la misma. Por lo tanto, como la emoción es la misma en todos los casos, por eso es que con un solo método, que fue el método que yo desarrollé de las eliminaciones, se pueden reprogramar todo tipo de miedos. Otra conclusión importante es que podemos programar a los niños y niñas desde la gestación y a lo largo de la infancia para que vivan sin miedos. Otra conclusión importante, pues ya por la mecánica del subconsciente, es que atraemos con más facilidad aquello que tememos en la vida. Otra conclusión del tema del miedo es que pagamos un precio muy alto a lo largo de toda nuestra vida cuando tenemos un miedo intenso. Pagamos un precio muy alto en desgaste, en limitaciones, en consecuencias, y por eso pues es importante entender cómo funciona el subconsciente para poder reprogramarlo. Así que estas son algunas de las conclusiones importantes en esta área de los miedos. Número 14, ¿para quién es importante? Pues yo considero que este tema en particular de los miedos, así como el de autoestima, por ejemplo, son temas importantes para todas las personas. Una vez que nos convertimos en jóvenes y adultos, creo que es importante para todos, porque todos estamos expuestos a vivir con algún tipo de miedos y a vivir con todas las consecuencias y todo el desgaste que provocan. Y entonces sería importante que todos conociéramos las bases del subconsciente para poder reprogramar los miedos y vivir pues con en un estado de tranquilidad y de seguridad. Y en algunos casos pues resulta más relevante también para otras personas conocer todo este tema de los miedos, por ejemplo, para papás y mamás, para poder ayudar a sus hijos e hijas desde la etapa de la gestación y a lo largo de la infancia a crecer con una saludable seguridad y sin este desgaste y sin estas programaciones tan limitantes de los miedos. Así que, pues si nosotros queremos entender mejor esta emoción de los miedos y queremos vivir con tranquilidad, con seguridad, es importante que comprendamos el funcionamiento del subconsciente y que conozcamos cómo se puede reprogramar este tipo de emoción como es el miedo. Así que más adelante, para mí es tan importante compartir este tema en particular de los miedos, porque en esos 10 años que yo viví con ese terror fue muy desgastante, y en todas las distintas etapas después de que fui haciendo esta investigación y que he trabajado con personas a lo largo de los años con situaciones muy extremas de miedo, pues para mí considero que es muy importante compartir todo este conocimiento del subconsciente en relación específicamente al tema de los miedos, porque pues he conocido a tantas personas que al conocer ya su situación de vivir con algún miedo extremo y cómo les afecta, pues realmente es muy drástico, es muy... yo quisiera ayudar a todas las personas que tienen esos miedos extremos para que pudieran deshacerse de esas programaciones y vivir con tranquilidad, porque realmente le quita mucho de plenitud a la calidad de vida que tenemos como seres humanos cuando experimentamos algún miedo intenso,
y es tan común que las personas vivan con miedos que es necesario compartir toda esta información. Así que más adelante, en su momento, compartiré ya de manera detallada todo este contenido de los miedos, de tal manera que puedas tú entender toda la mecánica del miedo y que puedas conocer de qué manera se puede reprogramar. O si tú eres papá, si tú eres mamá, que tengas bien claro cómo puedes ayudar a tus hijos, cómo puedes aprovechar el funcionamiento del subconsciente para programar en tus hijos e hijas una sólida seguridad.